necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebrews 10:36 says, For ye have need of patience, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. Vamos a hacer una oración que el Señor nos ayude a aprovechar este versículo. Padre bendito, en el nombre de Cristo, gracias por la reunión de este día. Padre, tú nos conoces perfectamente, sabes con qué cargas venimos, tú sabes las circunstancias que no son de tropiezo, que están impidiendo que podamos avanzar de una mejor manera. Te pedimos que nos ayudes, que por tu palabra nos fortalezcas. Padre, en todo lo que necesitamos nos ponemos en tus manos por los méritos de Jesucristo. Amén. El tema para este día, yo le puse por título Paciencia para recibir las promesas de Dios. The title of the sermon is Patience to Receive God's Rewards. Les adelanto que la meditación de este día va a ser más corta que la semana pasada, ¿ok? Today's sermon is going to be a lot shorter than last week's sermon. Sí, la semana pasada sí me pasé, ¿eh? Last week, he did everybody wrong. Dijo Pablo, pero no yo, sino el Señor en mí. But Paul said, not me, the Lord. Bueno, una breve introducción rápido, ¿ok? A brief introduction. ¿Por qué se escribió, con qué fin se escribió este verso 36? With what ends did this verse was this verse 36 written? Que dice, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Which, if you read the verse, says, For you have need of patience, that after ye have done the will of God, you might receive the promise. Vamos a ver primeramente a quién fue, para quién fue escrito. First, we're going to see for who it was written. Vamos a comenzar con eso. ¿Para quién fue escrito? Bueno, en primer lugar, este verso o esta palabra fue escrita a creyentes judíos. This verse was specifically written for Hebrew believers, for Christians. Piensen en estos creyentes en los tiempos del apóstol Pablo. Think of these Christians in the time of the Apostle Paul. Creyentes judíos. Christian Jews. Hombres que por mucho tiempo Men that for a long time, estaban obligados a hacer algunas ordenanzas de la ley. Hombres que por mucho tiempo tenían que hacer rituales que estaban escritos en su ley. men who for a long time had to do rituals that were written in their law. Piensen, tenían que reunirse ciertos días, They had to gather certain days, comer ciertos alimentos, certain foods, hacer ciertos sacrificios, do certain sacrifices, vestirse de cierta manera. certain way, Todo esto con la intención de agradar a Dios. intention to please God. Pero de repente Reason, eh, reciben un nuevo mandamiento, commandments, poner toda su confianza en Cristo, to put all of their trust in Christ, hacer todo lo que Cristo les indique, to do all the things that Christ indicated them. que todo su estilo de vida tiene que cambiar, Their way of living had to change. que tienen que hacer todo lo que Cristo les ordene. They had to do everything Christ ordered them to. Ahora, muchos confiaron en Cristo Trusted in Christ, y comenzaron a vivir a la manera de Cristo, and they started to live the way of Christ. pero la gran mayoría no lo hizo. But the majority of them didn't. Ahora, piensen en lo difícil que fue para estos creyentes judíos, Think about how hard it was for these Christian Jews. que era un grupo pequeño, That was long, vivir bajo la presión live under the pressure de los que no confiaron en Cristo. of those who didn't trust in Christ. O sea, por un tiempo comenzaron bien, For a time, they were doing good. pero de repente Out of nowhere, empezaron a sentir esa presión, they started to feel that pressure, la crítica criticism de los que no eran creyentes. of those who weren't believers.
y muchos se comenzaron a debilitar They started to weaken, y querían regresar a vivir como vivían antes and they wanted to go back to live the way they were before. y quisieron abandonar las enseñanzas de Cristo Wanted to leave the teachings of God, por la presión que sentían. pressure they felt. Ellos no son diferentes a nosotros. They're not different from us. Piense ahora en usted mismo. Think of yourself. ¿Hace cuánto entregó su vida a Cristo? Did you give your life to Christ? ¿Hace cuánto usted ha comenzado a tratar de vivir como Cristo nos demanda? How long ago did you start living how Christ demanded of us? Pero piense cuántas adversidades ha encontrado en su camino. Think of all the adversaries you've found in the way. ¿Cuántas veces ha querido retroceder? Times you've wanted to go back. ¿Cuántas veces ha querido no ha querido seguir perseverando? How many times you haven't wanted to persevere? Por la presión que ha sentido tal vez. The pressure you probably felt. Muchas veces he escuchado a algunos de ustedes Many times, we've heard from some people. que dicen, quiero que oren por esta persona They say that they want porque to pray for somebody está desanimada, because they're discouraged, porque ya no quiere seguir adelante. because they don't want to continue. Sí. Bueno, por ese motivo tenemos este texto. For that reason, we have this verse. El escritor de Hebreos The writer of Hebrews exhortó a los creyentes judíos que estaban bajo persecución exhorted the Hebrews who were under persecution para que siguieran adelante, to continue, para que fueran valientes, brave, para que estuvieran firmes, to be firm, para que no retrocedieran. to not go back. Y les dijo dos cosas importantes. And he said two important things. Bueno, tres cosas importantes. Things. Número uno, que iban a necesitar paciencia. That they were going to need patience. Acuérdese esto. Para seguir adelante To continue forward en la vida cristiana in the Christian life, se requiere paciencia. you need patience. Se requiere paciencia para hacer una segunda cosa. You need patience to do a second thing. Paciencia para hacer la voluntad de Dios. Patience to do the will of God. Y hay una recompensa And there's a reward para los que hacen la voluntad de Dios. for those who do the will of God. Hay promesas para los que hacen la voluntad de Dios. There are promises to the ones that do the will of God. Algunas promesas son para esta vida Some of those promises are for this life, y otras promesas son para la eternidad. and some of those promises are for eternity. Pero todas las promesas de Dios All God's promises afectan la eternidad. affect eternity. Así es que vamos a ver tres cosas el día de hoy. We're going to see three things today. Que para paciencia Patience, se requiere hacer la voluntad de Dios it's required to do the will of God, y que las promesas de Dios and that the promises of God deben animarnos también. have to motivate us. Todavía estoy en la introducción, ¿ok? He's still in the introduction. Si usted sabe que la Biblia está llena de promesas, You do know that the Bible is full of promises, promesas que Dios nos ha ofrecido por poner la fe en Cristo, promises that God has offered us and for putting our faith in Christ. que en realidad esas promesas o esas recompensas That those promises or those rewards, no es que las merecemos, it's not that we, pero Dios nos las quiso dar, ¿no? but God wanted to give them to us. Y sí nos anima, ¿cierto? And they do encourage us. Nos anima que Dios nos prometa cosas. They encourage us that God is going to promise us things. Pero si usted ya lleva un tiempo como cristiano, But if you've lived for a while as a Christian, se ha dado cuenta you've noticed que las promesas de Dios that God's promises no llegan de la noche a la mañana. don't come from one day to another. ¿Se ha dado cuenta? Have you noticed Que aunque Dios promete cosas, that even though God promises things, no es que llega de un día para otro. don't come from one day to another? Y este es un problema que tenemos nosotros. And this is a problem we have. Hoy estamos en un tiempo Today we're in a time donde queremos que todo llegue de inmediato. where we want things to come to us immediately.
¿Se ha dado cuenta cómo es nuestro tiempo? Have you noticed how our times are? Especialmente ahora con esto del internet. Especially now with what we call internet. Queremos que todo sea inmediato. We want everything to be immediate. Queremos que todo se dé al We momento. want everything to be at the moment. Hasta la comida queremos que sea al instante, ¿no? Even food, we want it to be at the moment. Tenemos comida instantánea ahora, ¿cierto? We have instant food. Tenemos un servicio que es hasta rápido, ¿no? We have fast services. Y las compañías te ofrecen que si no es en 30 minutos, que regresen, lo regresen. Companies say that if they don't come within 30 minutes, then you can return it. ¿Se han dado cuenta que nos están acostumbrando a que todo sea rápido? Have you noticed that they're accustoming us for things to be quick, fast? Por una parte es bueno, For a good part, it's good, pero por otra parte es malo, but for another part, it's not good porque nos malacostumbran because we're getting used to it a que todo sea rápido. for everything to be fast. Y aunque Dios nos ha prometido cosas, And even though God has promised us things, Él nunca dijo que iba a ser rápido, He ¿eh? never said it was going to be fast. Él tiene promesas para He nosotros, has promises for us, pero casi siempre sus promesas toman un tiempo. but usually His promises take a time. Te pongo un ejemplo. An example, Al pueblo hebreo le prometieron una tierra para ellos. Hebrews were promised the land. ¿Se acuerda? Do you remember? La tierra de Canaán. Land of Canaan. Sí. Era una promesa de Dios. It was a promise of God. Dios les iba a cumplir. God was going to promise. No importara lo que pasara, Dios les iba a dar esa tierra. What happened? God was going to give them that land. ¿Sí? Era una promesa que se cumplía o se cumplía. It was a promise that was going to happen. Ahora, la pregunta es, The question is, ¿cuánto tiempo tardó en venir esa promesa? how long did it take for that promise Desde el día en que fue dada. from the day it was given? Fue dada a Abraham, It was given to Abraham cuando no había una nación todavía. when there wasn't a nation yet. Era Abraham solo, It was just Abraham con su esposa. with his wife. ¿Sí me entiende? Antes de que llegara esa promesa, Before that promise came, se tuvo que formar una nación. first there needed to be a nation. Más de 400 años en Egipto. More than 400 years in Egypt. Y cuando la nación estuvo completa, When the nation was complete, o el pueblo, or the people, y fueron sacados de Egipto, they were taken out of Egypt, ¿cuántos años más tuvieron que esperar? how much longer did they have to wait? 40 años en el desierto. 40 years in the desert. Pero la promesa llegó, ¿sí o no? But the promise came. ¿Sí? Esto es algo que suele desanimar. This is something that usually discourages Cuando estamos acostumbrados a recibir todo de inmediato when we're used to getting things quickly. y luego esperamos que Dios nos ayude de inmediato Expect God to help us immediately cuando estamos en problemas. when we're in trouble. Y cuando no pasa, And when it doesn't happen, nos desanimamos we get discouraged y queremos retroceder. to go back. Y esto no nos conviene. This isn't good for us. Por eso, y esto es lo que estaba pasando en el pueblo hebreo. And this is what was happening with the Hebrews. Por eso Pablo les dijo, That's why Paul said, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. reading back in Hebrews 10:36, for ye have need of patience, that after ye have done the will of God, ye receive the promise. Gran parte de la obra de Dios exige ser paciente. A great part of working under God is being patient. Miren, lograr tener una vida que agrade a Dios To have a life that pleases God requiere paciencia. requires patience. Miren, criar hijos, no crear, criar hijos Raise children que teman a Dios, that fear God. ¿cuánto tiempo toma? How long does it take? Es rápido. Fast. Se requiere mucha paciencia, ¿cierto? Require a lot of patience. Compartir el evangelio a una persona Share the gospel to a person para que le crea a Cristo so that they believe in Christ
también requiere paciencia. also requires patience. Yo no creo en la predicación del Evangelio y que esto sea instantáneo. I don't believe in sharing the gospel and for it to be instant. La Biblia dice que que hay que escuchar primero We have to hear first. y hay que entender. We have to understand. ¿Sí me entiende? You understand? Y eso suele tomar tiempo a veces. That usually takes time. Hay algunos que entienden rápido. There are some that do understand fast. En mi caso, In his case, pasaron muchos años para que yo entendiera. many years passed so before he could understand. Yo escuchaba, He would listen, pero no entendía. but he didn't understand. ¿Sí me entiende? You understand? Hay cosas que toman tiempo. There are things that take time. Les voy a poner un ejemplo el día de hoy. An example, Hace tiempo a while back, que estábamos orando, that we were pidiendo a Dios praying to God, que The White pudiera tener tiempo para congregarse los domingos. that Dwight would have time to come on Sundays. ¿Hace cuánto usted conoce a The White? The White? But how long ago does anybody know Dwight other than me? Pero ¿hace cuánto que le mira reunido en este lugar? But how long have you seen him coming to this place? ¿Fue rápido? Was it fast? Han pasado muchos años. Many years have passed. Se requiere It paciencia. requires patience. Pudimos haber abandonado la oración. We could have stopped praying. ¿Sí me entiende? Eso es desanimarse. That's getting discouraged. Te hago una pregunta. Question, ¿Qué estás esperando de Dios? what are you expecting of God? ¿Qué quieres que Dios haga por ti? What do you want God to do for you? Y que llevas años pidiendo. And that you've been praying for many years. Y que como Dios no ha contestado, te estás desanimando. And when God hasn't answered, you get discouraged. Pues se requiere paciencia You require patience. para hacer la voluntad de Dios, ¿ok? Do the will of God. Y así y así esperar a que Dios cumpla su promesa. And that we wait for God to. Así es que el cristianismo no es una obra de un día, Christianity is not something that happens es instantly. es una obra de toda la vida. It's a work of all your life. Esto no termina This doesn't stop hasta que se termina. until it stops. O sea, hasta que Dios te lleve a su presencia So God takes you, o que Él venga por segunda vez. or He comes for the second time. Y mientras llega ese día, That day comes, vamos a sufrir oposiciones. you're going to suffer oppositions. ¿Cómo vas a aguantar? How are you going to handle it? Se requiere paciencia, dice. You require patience. A compartirles un dicho. He's going to share. No está en la Biblia. That's not in the Bible. Hay un dicho que dice, There's a saying that says, una gota de lluvia perfora una piedra, a raindrop wears away a stone, no por la fuerza que tiene la gota, not by force, sino por su caída continua, but by its constante. continuous falling. ¿Usted sabía eso? Did you know that? Una gota de lluvia que cae constantemente sobre una piedra la Raindrop puede wears away a perforar. stone, not by force, but by its continuous fall. Si hay un proverbio en la Biblia, There's a Proverbs in the Bible, como dice el proverbio, como gota constante es la mujer restillosa. Mire, ¿eh? ¿Sí dice, vamos va a decir el proverbio? Es decir, que el problema no es que la esposa sea rencillosa. No, el problema es cuando es constante, o sea, que es paciente. O sea, de hecho, vamos a hablar de eso. I'll share Sally. that with you later. Dice, no, escuche lo que dice la primera carta a los Corintios capítulo 15, 1 Corinthians 15, en el verso 58. verse 58. Acuérdense de este verso, Remember this verse. que habla de la paciencia. It talks about patience. Dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord.
Cada creyente necesita paciencia entonces, ¿ok? Each believer needs patience. ¿Qué es la paciencia? But what is patience? La paciencia no es lo que usted tal vez esté pensando ahora. Patience is probably not what you're thinking right now. Yo hablo de la paciencia según la Biblia. He's talking about the patience as it is in the Bible. Necesitamos muchas cosas para servir a Dios, We need many things in order to serve God, pero hay una cosa que es de gran necesidad. but there is one thing that is of great necessity, Lo dice aquí la Biblia, ¿cierto? and it says it in the Bible. El escritor de Hebreos dice, tienen necesidad, The writer of Hebrews said that we have necesidad de paciencia. necessity of patience. ¿Sabe? Hay muchas cosas de las que tenemos necesidad, There are many things we have necessity for. pero la paciencia es una gran necesidad que tenemos. Patience is a great necessity we have. La paciencia aquí Patience here no es una espera pasiva, is not a passive way, sino es un estilo de vida activo. but it's an active way of living. A veces, Sometimes, equivocadamente, decimos, in a wrongful way, we say, mi hermano es muy paciente. my brother is very patient. Es bien paciente porque cuando le ofenden, no hace nada. He's very patient because when they're offended, they don't do anything. Cuando lo invitan a trabajar, tampoco hace nada. Invited to work, they don't do anything. Pero miren qué paciente es. But see how patient they are. No, no habla de eso la Biblia, ¿eh? That's not what the Bible is talking about. No es ese tipo de paciencia. It's not that type of patience. Eso se llama en el buen español hacer concha. ¿Sí me entiende? Spanish, it means to be lazy or not do anything. No, no. Aquí paciencia, Here, patience, la paciencia que necesitamos patience that we need es ser perseverante, is to be perseverant, aunque las circunstancias sean difíciles. even if the circumstances are difficult. Voy a poner el ejemplo de, ya que estamos en tiempo de fútbol. Now that we're in time of soccer, he's going to give an example. Es un ejemplo. Just an example. Cuando alguien lleva el balón hacia el lado contrario When somebody takes the ball to the opposite side, y ha visto cómo los agarran de aquí de la camisa, and you notice how they're grabbed by their shirts. pero cuando aquel siente el agarre, But when the guy that's being pulled feels, él sigue avanzando, ¿no? he keeps running. Algunos le han roto la camisa, ¿no? And sometimes their shirts have been torn apart, Algunos le han bajado la ropa, and some have pulled their clothes down, pero él sigue avanzando, ¿no? but they're still moving forward. Es un ejemplo de perseverancia, As an example of de paciencia. patience, Es el tipo de paciencia que usted y yo necesitamos como cristianos. the type of patience you and I need as Christians, Que cuando te digan que no puedes, that when they tell you that you can't, usted siga adelante. you keep moving forward. Que cuando te digan hipócrita, When they call you hypocrite, usted siga you adelante. still keep moving forward. Cuando te digan que todos te van a abandonar, When they tell you that everybody's going to abandon you, usted siga adelante. you keep moving forward. Aunque la abandonen, siga Even adelante. if they leave you, keep moving forward. Cuando usted mire que toda su familia está cada vez peor, See that your family is um, doing worse, usted siga adelante. you keep moving forward. La paciencia, Patience, hay dos palabras para la paciencia words for the word en, patience en griego. in Greek. No sé, bueno, no sé si en inglés se puede pronunciar. Bueno, que se pronuncias igual. Hay dos palabras en griego para paciencia. There are two words for the word patience. En español está fácil. In Spanish, it's easy. No, no la olvide, por favor. Don't forget it. La voy a repetir varias veces. He's going to repeat it many times. Cuando la Biblia dice que usted y yo necesitamos paciencia When the Bible says you and I need patience para seguir adelante, to move forward, usa la palabra hupo moné. Está fácil, ¿cierto? Hupo moné. Son dos palabras. it's two words. Hupomoné Hupo en griego. in Greek. Hupo Hupo significa estar debajo, means to stand firm, como estar presionado. to be pressured.
Se usa para hablar de alguien que está bajo una carga. It talks of someone who is under great pressure. Jupo significa estar bajo presión. Es jupo, Be under pressure. estar bajo presión. ¿Alguien ha estado atrapado bajo algo? Have you been trapped under something? Es la palabra jupo. That's the word hupo. Y moné And monet significa permanecer firme. means to stay firm. Es decir, que aunque estés bajo una presión, That even though you're under pressure, algo que tú no quieres, something that you don't want, permanece firme. stay firm. Esa es la palabra paciencia. That's the word patience. Significa estar firme, It means to be firm esforzarse hasta recibir lo prometido until you receive the promise, y no dejarse influir por ninguna circunstancia hasta conseguirlo. to not be influenced by anything until you received it. Se trata de permanecer firme It talks about being firm hasta obtener lo que Dios prometió, until you obtain what God promised you. aunque estés bajo una carga, If you're under pressure, aunque estés bajo presión. ¿Cuántos cristianos Christians han querido retroceder to go back porque se sienten presionados? because they feel pressured. Muchos. Many. Así es que se requiere paciencia. So patience is required. Paciencia, una vez más, es perseverancia activa, Patience, again, is active perseverance. es resistencia firme ante las pruebas, es resistencia ante el sufrimiento, Is resistance against, es resistencia ante el dolor. is resistance against pain. ¿Y por qué vamos a resistir? And where are we going to resist? Porque queremos recibir lo que Dios ha prometido. Because we want to receive what God promised us. Miren, a veces queremos renunciar. Sometimes we want to give up. Yo he escuchado a algunos cristianos I've heard some Christians que han sentido deseos de morir. have felt that they want to die. Sí se puede sentir ese deseo And you could feel that cuando la presión es muy grande. when the pressure is big. Por eso Pablo dice que se requiere paciencia, That's why Paul says that patience is required. porque sí puede haber situaciones en las que no queremos seguir adelante. Because there can be situations where you feel like you can't move forward. Personalmente he visto, Personally, sí de cerquita, closely, situaciones situations, en que la presión es tan grande sure is so big que alguien con sus palabras dice, no quiero nada con Cristo. that people with their own words have said they want nothing with Christ. Sí puede pasar, And it can happen. pero si hemos confiado en Cristo, If you trusted Christ, hay que seguir adelante. you have to move forward. Sí se puede, You can do it. pero se requiere perseverancia. Perseverance is required. ¿Sí entendemos? Do we understand? Perseverancia porque van a venir circunstancias difíciles. Perseverance because hard times are going to come. Yo quisiera decirles algo mejor, ¿eh? He would like to say something better Porque muchas veces me preguntan, because sometimes people ask, ¿qué tengo que hacer para seguir adelante? what do I have to do to forward? Porque tengo muchos problemas. Many problems. A veces los cristianos quisieran tener una fórmula mágica. Sometimes Christians would like to have a magic potion. A veces quisieran que uno les dijera, Sometimes they would like to hear somebody say, haz esta oración y todo va a pasar. do this prayer and everything will happen. Ora así y todo va a estar bien. Pray this way and everything will be all right. No hay fórmulas mágicas. There is no magical potion. No hay oraciones que te ayuden en esto. There's no prayer that will help you with that. Pablo dice que se requiere paciencia. Paul says that patience is required. Es decir, seguir adelante, seguir perseverando, Keep persevering, aunque las circunstancias sean difíciles. even if the circumstances are difficult. Hay un texto bíblico, There's a verse, Hebreos capítulo 12, en el verso 1 al 2, usted lo tiene bien cerquita. Hebrews 12, verse 1 and 2. Léalo conmigo, por favor. ¿Lo tienen todos? Allí habla del ejemplo
de los cristianos del Antiguo Testamento. This verse talks about the Christians in the Old Testament, Cómo ellos fueron perseverantes, how they persevered, que tuvieron muchos problemas many problems, y fueron perseverantes. and they stayed, they Aunque, persevered. sí, aunque les costó la vida en algunos casos. Though in many cases it cost them their lives. Y el escritor de Hebreos dice, hay que ser como ellos. And the writer of Hebrews, Hay que, we have to be like hay them. que copiar su ejemplo. We have to copy their example. Y aquí presenta un ejemplo máximo, And here it presents a great example, el de Jesús. the example of Jesus. ¿Sí? Jesucristo Jesus Christ sabía que iba a morir, knew that he was going to die. sabía que iba a sufrir. He knew he was going to suffer. Y cuando estaba sufriendo, When he was suffering, ¿qué hizo? what did he do? ¿Quiso retroceder? Did he want to go back? Bueno, a lo mejor en sus emociones sí quería hacerlo, Possibly in his emotions he did, pero no lo hizo. but he didn't. ¿Se acuerdan la oración que hizo? Do you remember the prayer he did or said? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Se acuerdan? Y después, ¿qué dijo? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es perseverancia. What he said was perseverance. Okay. Dice Hebreos 12, 1 al 2. Hebrews 12, 1 and 2. Por tanto, dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, de los creyentes del Antiguo Testamento, despojémonos de todo peso, dice, se siente un peso, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia, dice, ok. ¿Sientes el peso del pecado? Hay que seguir corriendo. Dice, la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, esa palabra ahí dice, sufrió. ¿Saben qué palabra es? Paciencia. Sufrió o jupomoné la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebrews 12, 1 and 2 says, wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that we set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Todos hemos leído de Hebreos 11, los héroes de la fe. Everybody's read Hebrews 11, the Hebrews of faith. ¿Han leído de la vida de Noé, Have you read the story of Noah, Enoc, Enoch, Abraham, Abraham, José, Joseph, Moisés, Moses, Daniel, Daniel, David? David? Son hombres que perseveraron, They were men who persevered, hombres que tuvieron paciencia, ¿ok? had patience. Ellos tuvieron paciencia. Miren, ¿se acuerdan de un hombre que tuvo que tener mucha paciencia para seguir adelante en el sufrimiento? Do you remember a man who had to have a lot of patience in his suffering? Todos conocemos su historia, ¿cierto? Everybody should know his story. Alguien dijo, Someone said, esto no está en la Biblia, ¿eh? this is not in the Bible. No dejes de congregarte Don't stop congregating. a menos que estés pasando alguna enfermedad So you're going through sickness, como la de Job. like Job's. Si tu enfermedad no es como la de Job, If your sickness isn't like Job's, pues no tienes por qué dejar de congregarte. there should be no reason for you to stop congregating. ¿Sí me entiende? Hay veces, There are times porque nos tenemos un dolor de cabeza, because we have a headache. hey, no voy a la iglesia hoy, You're not going to go to church. tengo dolor de cabeza. I have a headache. ¿Sí me entiende? Do you understand? ¿Ven cómo nos falta la paciencia? You see how we lack patience? ¿Cuál era el problema de Job? Job's problem. Piense, Think of it. no era un dolor de cabeza, It wasn't a headache. no era gripa, It wasn't the flu. no era dolor de estómago, It wasn't a stomach bug. ¿sí?
perdió todos sus hijos, He lost all of his children. perdió perdió su casa, He lost his house, perdió todas sus posesiones, all his possessions. perdió la salud. He lost his health. Lo único que tenía, The only thing he had left pues era que su confianza en Dios, was his trust in God. ¿sí? Y sabía And he knew que podría perder la vida también. that he could lose his life as well. ¿Qué hizo Job? What did Job do? ¿Dejó de perseverar? Did he stop persevering? Job nunca dejó de ser paciente. He never stopped being patient. Escuche lo que está escrito de Job. Job capítulo 13, en el verso 15. 15. Esto fue lo que dijo Job, escuche. What Job said. Job dijo, he aquí dice, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, dice Job. Job 13:15 says, "Thou he slay me, yet will I trust in him, but I will maintain mine own ways before him." ¿Cómo nos falta la perseverancia, la paciencia? We need a lot of patience. Santiago también escribió después acerca de Job. James later wrote about Job. Escuche lo que escribió Santiago. James Santiago 5:11. 5:11. Escuche, dice, he aquí dice, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. James 5:11 says, "Behold, we count them happy which endure. Ye have heard of the patience of Job, and have seen the end of the Lord, that the Lord is very pitiful and of tender mercy." ¿Alguien se sienta hoy desanimado, Does anybody feel discouraged today? oprimido Oppressed por los malos ejemplos de otros, from the bad examples of others, por los buenos ejemplos también? the good examples as well? Oye, algunos se deprimen hasta por los buenos ejemplos, Some get depressed even with the good examples porque dicen, because they say, es que yo nunca voy a ser como él. "I'm never going to be like that person." Y ya no quieren seguir adelante. And then they don't want to continue. Necesitamos mucha paciencia. Need a lot of patience. Un ejemplo podría ser, ¿qué tal la paciencia del agricultor? An example could be the farmer. ¿Cuánta paciencia necesita el agricultor How much patience does a farmer need para poder ver to see the fruit el fruto de su esfuerzo? of his work? Pero el creyente necesita paciencia Believer needs patience. para experimentar las recompensas de Dios. Experience the rewards of God. Dice Santiago 5:7. James 5:7. Por tanto, hermanos, dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Be patient, therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the handsman waiteth for the precious fruit of the earth, and have long patience for it until he receive the early and latter rain. Entonces, ¿sí entendemos lo que necesitamos? Do we understand what we need? Paciencia, Patience. que es seguir adelante Move forward. aunque la circunstancia sea difícil. Circumstances are difficult. Cuando veas a un hermano desanimado, See a person that is discouraged, alguien que no quiere seguir adelante someone who doesn't want to move forward, y que te dé sus excusas, and they give you their excuses, dile, tell them, tus excusas son buenas, your excuses are good, pero puedes seguir adelante todavía. but you can still move forward. Solo ten paciencia. Just be patient. ¿Sí me entiende? No hay ninguna excusa. There's no excuse. No hay excusa válida para no seguir adelante. There's no valid excuse to not move forward. No importa lo que usted diga. Doesn't matter what one says. Sí se puede seguir You adelante. can move forward. Hay que tener paciencia. Just be patient. Bueno, dejando eso en claro, Leaving that clear, pasamos al segundo punto más rápido. we're going to move on to the second Vamos más rápido. faster. La paciencia es para hacer la voluntad de Dios. Patience is to do the will of God. Nosotros somos llamados a hacer la voluntad de Dios. Called to do the will of God. La paciencia nos ayuda a obedecer a Dios. Patience helps us obey God.
especialmente cuando hay adversidad, especially when there's adversary, especialmente cuando las promesas que Dios nos da especially when the promises God has given us no llegan de inmediato. don't come instantly. La paciencia es necesaria para accionar haciendo la voluntad de Dios. No sé. Patience is necessary so we can act in the will of God. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? What does it mean to do the will of God? Bueno, hacer la voluntad de Dios God es someterse a sus mandamientos. means to be submissive to his commandments. Hacer la voluntad de Dios consiste en obedecer la escritura, God consists of aplicar, aplicar sus mandamientos a nuestra vida. to use his word in our lives. Miren. Use his word. La única forma The only way que podamos experimentar las recompensas de Dios, to experience the reward of God, sus promesas, his promises, es haciendo su voluntad. is doing his will. Escuche, algunos están equivocados. Hay hombres There are men que no hacen la voluntad de Dios that don't do the will of God, y de repente les va bien en este mundo but they're doing good in this life. y dicen, And they say, ya ven, Dios me está bendiciendo. see, God is blessing me. No es lo que la Biblia enseña. It's not what the Bible teaches. La única bendición que cuenta, The blessing that counts. que Dios da, God gives, que Dios respalda, that God backs, que hace bien. La única bendición que hace bien, para que me entiendas, es la que viene después de hacer su voluntad. comes after doing his will. ¿Sí me entiende? Do you understand? Una vez más, la única bendición The only blessing que hace bien al creyente that's good to the Christian es la que viene de Dios, is the one that comes from God, pero después de hacer su but voluntad. after doing his will. Cualquier otra cosa te puede hacer daño. Any other thing can harm you. Te pongo un ejemplo rápido. An example, Un hombre llamado Balaam a man named Balaam quería la bendición. wanted a blessing, the blessing. Y Dios And God le dijo que no debía maldecir a su pueblo. said that he shouldn't curse against his people. Pero aún así, But even then, Balaam Balaam, se atrevió a pecar contra Dios he sinned against God. y recibió una bendición. He received blessing. Bueno, no se llamarle bendición. Not sure if it Recibió riquezas he received riches, y parece que le fue bien. and it seemed like he was doing good. Y Dios dejó que recibiera esas riquezas. And God allowed him to receive those riches. La pregunta es, The question is, ¿le fue bien a Balaam? Aparentemente sí, did Balaam was doing all right? Apparently he was, pero a Balaam perdió la vida but he lost his life. porque no quiso hacer la voluntad de Dios. Didn't want to do God's will. Entonces, siempre saldremos perjudicados cuando no hacemos la voluntad de Dios. We're always going to be, Necesitamos aprender a hacer la voluntad de Dios. we need to learn how to do God's will. ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios? How to know what is the will of God. Bueno, solamente a través de la escritura sabemos cuál es la voluntad de Dios. Only through the scripture we know how to do the will of God. A ver, ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? How many people want to do the will of God? No, tal vez alguno quiere levantar la mano, ¿no? Some people might want to raise their hands. Ahora, si usted no, escuche la pregunta. Listen to the question. Yo dije, ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? How many want to do the will of God? No pregunté cuántos están haciendo la voluntad de Dios. Not how many are doing the will of God. Yo ya sé cuántos estamos haciendo la voluntad de Dios. He already knows how many are doing Casi it. ninguno. Almost none. ¿Me entiende? You understand? Se está costando, ¿cierto? It's causing us a little bit of, No, la pregunta es, ¿cuántos queremos hacerla? many of us want to do it. Ahora, si usted es de los que no quieren, estamos perdidos, ¿eh? If you're one of that doesn't want to, we're lost. Porque de por sí es difícil. It's already hard. Y si no queremos, And if we don't want to do it,
Todos los cristianos verdaderos The true Christians deberíamos querer hacer la voluntad de should Dios. want to do the will. Deberíamos tener ese anhelo, We should have that desire. ¿sí? Y con ese anhelo, And with that desire, ya llevamos una ventaja ya. we have an advantage. Pero necesitamos entonces paciencia, ¿ok? We need patience. Necesitamos paciencia. Hay cosas en esta vida There are things in this life que nos impiden hacer la voluntad de Dios. that don't allow us to do the will of God, Eso sí hay que saberlo, that we do have to know. ¿sí? Por eso se requiere la paciencia. That's why patience is required. Quiero que pensemos qué cosas nos están impidiendo hacer la voluntad de Dios. Think of the things that are not allowing us to do the will of God. ¿Qué te está presionando? What's pressuring you? Te pongo un ejemplo. An example. Casi estoy seguro He's almost sure que si México hubiera jugado a las 12 del día, that if Mexico had played at 12 o'clock, algunos se hubieran sentido tan presionados, some would have felt so pressured, hubieran sentido el peso de la copa would have felt the pressure of the World Cup, y se hubieran quedado en la casa. that they would have stayed home. No hubieran sido perseverantes. They wouldn't have persevered. Pero estoy seguro But he's sure que algunos otros, that others, como yo, like him, es que soy pastor, tengo que venir. because he's a pastor, he has to come. Pero yo hubiera sentido el peso, ¿eh? He would have felt the pressure. Yo soy como ustedes también. He's like everybody else. Yo quiero ver el He fútbol. wants to watch the game. Y yo hubiera estado ahí, quiero verlo. And he would have been like, I No need quiero to ir a la see it. iglesia hoy a las 12, I'm going to go to church at 12 o'clock. pero yo hubiera venido. He would have come Por muchas razones, ¿ok? for many reasons. Pero yo sé que muchos no hubieran venido. But if he shared that, many would have probably come. Solo los que quieren ser perseverantes Be the ones that want to persevere hubieran sido fieles al Señor. would have been faithful to the Lord. Ese es un pequeñito ejemplo, ¿eh? Small example, De la importancia de la perseverancia, importance of perseverance. ¿sí? Hay muchas cosas There are many things que nos impiden hacer la voluntad de Dios. that don't allow us to do the will of God. Congregarnos es la voluntad de Dios. Congregating is the Bueno, ¿sí está de acuerdo en eso o no? ¿O es mi voluntad? just his will, ¿O es mi gusto? or is it to his liking? ¿Saben qué significa la palabra voluntad de Dios? Do you know what will of God means? Significa el deseo de Dios, It means the desire of God, lo que Dios anhela, desires. lo que Dios quiere, pero lo anhela con el corazón. God wants what he desires with his heart. Por eso nos da sus mandamientos. That's why he gives us his commandments. Sus mandamientos son cosas que Dios anhela que hagamos. His commandments are things that he ¿Qué creen, desires for us to do. qué creen que pasa cuando no hacemos lo que Dios anhela? What do you think happens when we don't do what God ¿Creen que Dios está complacido? think he's happy? ¿Crees que Dios nos va a dar sus bendiciones? God's going to give us his blessings. Por eso el escritor de Hebreos dice, That's why the writer of se Hebrews requiere paciencia patience is required para hacer su voluntad. to do his will. Cuidado con el orgullo. Be careful with pride. Cuidado con el amor a las cosas de este mundo. Be careful with the love for the things of this world. Cuidado con la falta de fe. Be careful with lack of faith. Hay que tener cuidado cuando estamos sufriendo. We have to be careful when we're suffering. Hay que tener cuidado cuando todo está bien. Be careful when everything's all right. En todo se requiere perseverancia. Everything, perseverance is required. Miren, algunos creyentes, Some believers, cuando están sufriendo muchísimo, when they're suffering a lot, se sienten desanimados para hacer la voluntad de Dios. feel discouraged to do the will of God. Y otros creyentes Other believers, que están muy bien, great. que nada les falta, They don't require anything. tampoco quieren hacer la voluntad de Dios. Also don't want to do the will of God. Entonces se requiere perseverancia en los dos casos. Cases, perseverance is required. Cuando estamos sufriendo When we're suffering y cuando nos está yendo muy bien. and we're doing good. Porque las dos cosas son un peso. Because both things are of weight. Mucho sufrimiento es un peso Suffering is weight que te impide avanzar. that doesn't allow you to move forward.
Demasiada riqueza es un peso que te impide avanzar. Many riches is something that doesn't allow you to move forward. ¿Lo ha pensado? Have you thought about it? Dice Proverbios capítulo 30 en el verso 7 al 9. Escuche, 37 to 9. se escribió esto muy práctico. Dice así, dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, dice. No me des pobreza ni riquezas. Dice, manténme del pan necesario. ¿Por qué dice? Dice, no sea que me sacie, o sea, teniendo riquezas, no sea que me sacie, dice, y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Proverbs 30, verses 7 to 9 says, Two things have I required of thee. Deny me then them not before I die. Remove far from me vanity and lies. Give me neither poverty nor riches. Feed me with food convenient for me, lest I be full and deny thee and say, Who is the Lord? Or lest I be poor and steal and take the name of my God in vain. Yo pienso, Believes que en el cristianismo, that Christianity, tanto el pobre como el rico sufren. poor and rich suffer. Tanto al rico como al pobre le cuesta. Both rich and poor, it's hard for them. El pobre, porque es muy pobre, The poor because he's very poor. le cuesta servir a Dios, ¿no? It's hard for them to serve God Porque no tiene. because they don't have anything. ¿Eh? Y el rico, porque es rico, The rich because he's rich. le cuesta servir a Dios. It's hard for him to serve God Porque tiene mucho. because he has too much. Y dice que es mío. And he says that it's his. Me costó. It cost me. ¿Cómo lo voy a compartir con los demás? Share it with others. A los dos les cuesta. It's hard for both of them. Los dos necesitan perseverancia. Perseverance. Termino con esto. Finishes with this. Dios tiene promesas para los cristianos, God has promises for the Christian, pero se requiere paciencia but patience is required para hacer su voluntad. to do his will. Las promesas de Dios God's promises, sí nos dan ánimo, they do encourage us. dan ánimo al creyente. Christian Y tenemos muchas promesas de parte de Dios, promises, algunas para esta vida some for this life, y algunas para la vida eterna. for eternity. Tenemos la promesa de la vida eterna, We ¿cierto? have the promise of eternal life. Tenemos la promesa de estar en una ciudad donde no habrá dolor ni sufrimiento. Being in a city where there won't be pain or suffering. Promesas más a largo plazo. This is more Una promesa para este mundo. for this life. Reposo, descanso en Cristo. Rest in Christ. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados o cargados, y yo os haré descansar. A ver, ¿quién en este momento no está cargado y cansado? This life is not tired. Miren, la mayoría yo digo, The majority probably. estás en el corazón, piensa. Muchos están hoy preocupados, es una carga, porque no has pagado la renta, Because you haven't paid rent, por la aseguranza, for the insurance, por algún accidente que tuviste, for an accident you had, no sé, por alguna cuestión de la corte, something to do with court, abogados, lawyers. no sé. Hay muchas formas de estar cargados. ¿Cuál es tu carga en este momento? There are many things to be pressured for. What's your pressure? ¿Sabes que Cristo dice que Él quiere que descanses en Él? You know that Christ says that he wants you to rest in Que him, te sientas en paz, to be at peace, que no estés sufriendo por esas cosas, to not suffer for those things. pero que no las estás experimentando. No estás descansando. You're not resting. Cada día que te levantas sientes esa presión, Each day that you wake up, you feel that pressure. pero hay una promesa de Dios. There's a promise of God. Pero ¿por qué no la tengo? Why don't I have it? ¿Por qué no la experimento? Do I have experience? Descansar. Rest. Te hago una pregunta. Question. ¿Estás siendo perseverante? Are you persevering? ¿Nos estamos esforzando para hacer la voluntad de Dios? Are we working hard enough for the things of God? Porque mientras no hagamos eso, As long as you're not working, va a ser muy difícil
It's going to be very hard que usted y yo experimentemos descanso. that you and I experience rest. ¿Sí me entiende? Do you understand? No hay otra. There's no other way. A veces Sometimes solamente buscamos a Dios we only look for God, cuando sentimos la carga muy pesada. feel pressure weighing on us. ¿Sí me entiende? Do you understand? Y queremos descansar haciendo solamente eso. And sometimes we want to rest just doing that, No se puede así. and you can't. Dios quiere que todos los días estemos perseverando God wants us to persevere every day, y que todos los días tratemos de hacer su voluntad. and that every day we try to do His will. Pero sí hay promesas de Dios There are y Dios es fiel para cumplirlas. faithful to. Solamente que Dios a veces las retrasa. Sometimes God just holds on to them a little. Dice segunda carta a los Corintios 1:20, escuche, segunda carta a los Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, dice, por medio de nosotros para la gloria de Dios. 2 Corinthians 1:20 says, "For all the promises of God in Him are ye, and Him, and amen, unto the glory of God by us." Así es que si hoy estás desanimado, recuerda esto, sé perseverante, If today you're discouraged, remember this: esfuérzate en hacer la voluntad de Dios work hard to do the will of God. y Dios tiene promesas para ti Has promises for you. y sus promesas son seguras. His promises are sure. También sus promesas son superiores. Promises are superior Son superiores a las promesas de este mundo. from the promises of men of this world. Los hombres pueden prometerte algo, Men can promise you things, pero lo que Dios promete es superior. but what God promises is superior. Yo tengo un familiar He has a family member, y una vez me dijo, and one time he said, ya estoy cansado de esta situación, tired of the situation, ¿sí? De no poder, los problemas familiares. of family problems, Y yo le invité and he invited him que confiara en Cristo, to trust in God, que obedeciera a Cristo, obey Christ, que sirviera a Cristo, serve Christ, que fuera perseverante, persevere, porque no estaba siendo perseverante. because he wasn't persevering. Pero él ya no aguantaba la presión He couldn't handle the pressure. y dijo que iba a seguir adelante, He said he was going to move forward. que iba a esperar las promesas de Dios, He was going to wait for the promises of God. que Dios le diera paz a su vida, He was waiting for God to give him peace a su familia. to his family. Pero después tuvo otra promesa. But then he had another promise. La promesa era de este mundo. Was of this world. ¿Saben cuál fue la promesa que lo que le prometieron? You know what they promised him? Trabajo, Work, un buen salario, good salary, auto personal personal car, y solamente tenía que mandar. and he'll something like that. Solo tenía que mandar, ser patrón, jefe. Boss. Desgraciadamente, Fortunately, prefirió la promesa de este mundo. he he stuck with the promise of this world, Y ni siquiera les voy a decir cómo está su vida and he's not even going to say how his life is y su familia. and his family, Bueno, sin familia más bien. without family. ¿Sí me entiende? You understand? Hay dos tipos de promesas, Two types of promises, porque el mundo ofrece because the world also offers y promises, Cristo también tiene promesas. and Christ also offers promises. La pregunta, ¿cuáles promesas son mejores? The question is, which promise is better? Parece que las del mundo son mejores, Seems like the promises of the world are better. porque son más inmediatas, ¿cierto? They're instant, they're immediate. Y las de Dios tardan más a veces. Just take a little longer. Y porque Dios te demanda que seas perseverante God demands you to persevere y que hagas su voluntad. and to do His will. Pero las promesas de Dios son superiores, But God's promises are superior. porque Él sí cumple. He does keep His promises. Y Él es poderoso para ayudarte en lo que necesitas realmente. Doing things that you really need. Él puede salvar tu familia, Save your family. puede restaurar tu familia, Restore your family. puede alimentarte todos los días. Okay. El mundo, aunque lo ofrezca, no puede cumplirte, ¿eh? They can't keep it. Parece que te cumple, Seems like they can't. pero el mundo luego te falla. The world fails
gives you, luego te quita lo que te ofrece. take away what they offer. ¿Ha visto eso? See, Pero Dios no hace eso. God doesn't do that. Dios ni se cansa, God doesn't get tired. ni es mentiroso para quitarte lo que promete. He's a liar from not keeping his promises to you. Y aunque el mundo te diera todo lo que te ofrece, And even if the world gave you everything they offer, todo se acaba con la muerte. everything ends with death. Pero lo que Dios te ofrece But what God promises nunca se acaba, never ends porque Dios es eterno because God is eternal. y si confías en Él estarás con Él para siempre. If you trust Him, be with Him forever. Las promesas de Dios son también satisfactorias. God's promises are Lo que Dios te da sí te llena, ¿eh? everything that He gives you does satisfy you. Lo que el mundo te da What the world gives you se mira bonito, looks nice. sabe It's bonito a pretty. veces, It tastes good. te llena por un tiempo, It fills you for a while, pero después te deja vacío otra but vez. then it leaves you empty. Pero cuando lo que Dios te da sí te llena, ¿eh? But it always fulfills you. Te hace sentir bien, Makes you feel good, completo, complete por largo tiempo, ¿ok? time. Las promesas de Dios son mejores, God's promises are better. pero hay un problema. But there's a problem. Sí se puede llamar problema. Call it Es que las promesas de Dios like promises, tienen un tiempo de espera a waiting y es period. lo que no nos gusta. And it's something we don't like. ¿Y por qué Dios nos hace esperar? Just wait. Porque Dios quiere formar nuestro carácter. Form our character. Él está interesado en nuestro carácter, He's ¿ok? interested in our character. En que maduremos. For us to mature. Dios no quiere solamente que seamos ricos. God wants just to be rich. Esas son promesas del mundo. These are promises of the world. Dios no está tan interesado en que tengas casas lujosas, Doesn't very much autos, care we have dinero. houses, cars, money. Eso ofrece el mundo. The world offers. Aunque esas cosas pueden ser buenas, So those things can be las good. del mundo, The worldly things, son pasajeras. they're just for a short amount of time. Y hay cosas en las que son inútiles. And there's things that are just useless. Dios está interesado en otra cosa, God is interested in another thing, en que seamos más como Él, to be more like Him, en que seamos maduros en fe, to be mature in our faith, en que seamos fuertes, to be strong, ¿sí? En que seamos fieles, to be faithful. ¿sí? Son cosas mejores. They're better things. Me gustaría preguntarle a una esposa, He would like to ask a wife, ¿qué preferiría usted? what would you rather? ¿Un esposo rico, A rich husband, que tenga mucho dinero, to have a lot of money, que tenga todo lo económico, to have all the economy stuff, pero que sea golpeador, or infiel, this to be a hitter, to be malvado, unfaithful, an evil man, o or un esposo que no sea rico, a husband who's not rich, pero que sea fiel a Dios, but he's faithful to God, amoroso, loving, ¿me entiende? Todas las virtudes que hay en Cristo. all the virtues that are in God, ¿Qué preferiría? Christ. What would you rather? No, no me conteste, Don't answer. pero piénselo. But think of it. Dios está interesado en cosas mejores. So you're interested in better things. Un hombre eh, que teme a Dios, A man who fears God. para Dios es lo más importante. This is the most important thing. Lo que acabamos de leer, We just read. vamos a considerémoslo. Let's consider it. Más allá de lo que podamos tener en esta vida, Beyond all the things we can have in this world, de las cosas materiales, material things. Dios está mirando por nuestro carácter, It's looking for a character, que sea fuerte, for it to be strong, especialmente porque vienen situaciones difíciles, especially because hard times are coming. que tengamos fe en Él, To have faith in Him, porque habrá mucha oposición. because there will be a lot of opposition. La pregunta es, Question is, ¿cómo es nuestra vida hoy? how is our life today? ¿Qué tanta paciencia tenemos? How much patience do we have? ¿Qué tanto estamos haciendo la voluntad de Dios? How much are we doing the work of God, the will of God? De eso depende que podamos disfrutar sus bendiciones hoy. That depends whether we can enjoy His promises. Sí se puede. We can do it. Y Dios quiere
bendecirnos más aún, God wants to bless us even more. con cosas no de este mundo necesariamente, Things of not of this world, con cosas espirituales. spiritual things. Dios sí quiere que estemos bien, God wants us to be good, que tengamos paz, to have peace, que nuestras familias estén bien, that our families are doing well, pero Él quiere que sigamos adelante, but He wants us to move forward, que nada nos detenga, nothing to stop us. pero va a haber cosas que van a querer detenernos. But there will be things that will want to stop us. Así es que el secreto que no es secreto es este. The secret that's not a secret is Hay que ser perseverante y hacer su voluntad. we have to persevere and do His will. Que Dios nos ayude en esto. Vamos a dar gracias. We're going to pray. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias por la reunión de este día. Señor, por favor, ayúdanos. Te necesitamos. Tú conoces qué carga estamos llevando el día de hoy. Cada uno, Padre, pues tenemos una situación diferente, pero tú eres nuestro Dios y tratas con nosotros de una manera personal, Señor. Gracias por ser así con nosotros. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos a que cobremos ánimo, que tengamos fuerza, aunque la circunstancia que estemos pasando se mire muy difícil, Señor. Por favor, ayúdanos a seguir adelante y que así siguiendo adelante podamos andar en tu voluntad, Señor. Ayúdanos, pues sabemos que tú tienes recompensas para nosotros, promesas que aunque no merecemos, tú no las quieres dar, porque quieres que estemos bien también. Padre, ayúdanos, que esto que escuchamos el día de hoy sea útil para nuestra vida espiritual, especialmente